Hay quienes ven con los ojos y quienes eligen mirar con otra visión. Este es un espacio para despertar, para comprender qué es el evolucionismo anímico. Bienvenidos y bienvenidas a Una mirada con la otra visión, con María Bruno. Bueno, este es el tercero de los mensajes o de programa de radio que contiene la saga de los tres programas en que hemos explicado cómo es, de dónde sale la doctrina kardeciana, es decir, el evolucionismo anímico que ustedes programa a programa me escuchan aplicado a la vida cotidiana. Y en este momento estamos dedicados específicamente a esto y en este caso es así como el Pentateuco fueron los 5 libros de Kardec, el último que queda. El primero fue el libro de los espíritus, el segundo fue el Evangelio según el espiritismo, perdón, lo digo siempre al revés. El segundo fue el libro de los médiums, el tercero el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina, y ahora es la Génesis, los milagros y las profecías. Ese libro ha sido editado en enero de 1868, 3 años después del cielo o el infierno. Bueno, nosotros acá en la Génesis, los milagros y las profecías, es un tratado, ustedes piensen en la fecha en que esto fue adelantado por el mundo espiritual superior, hasta donde podían decir las cosas. Pero tengamos en cuenta por qué decimos que esto es, en realidad es la tercera revelación. El planeta Tierra, el ser humano del planeta Tierra necesita ir evolucionando. El primer llamado fuerte que tuvo un pueblo que era monoteísta, en un conjunto de pueblos politeístas o muy disperso, tenemos esto que decíamos que tenemos que entender que pese a las fechas atrasadas desde el punto de vista de la evolución del ser humano, del planeta Tierra, estaba hablado para todos los seres humanos de este planeta. Por eso decimos que la primera, volviendo a retomar el concepto, la primera fue la revelación Moisés, que habla de leyes morales, Abraham primero y después Moisés, que pone las leyes morales para el comportamiento del grupo humano que él representaba. La segunda fue Jesús de Nazaret y la tercera es el Espíritu de verdad, este conjunto de espíritus superiores, muy superiores a nosotros, que están por debajo, poco por debajo de Jesús de Nazaret y que han venido a traer estos esclarecimientos. ¿Y por qué vienen hacia todo el mundo? Le habla al cristiano, le habla al no cristiano, al que no cree también le está hablando, al agnóstico, al científico, al hombre común, a todos. No importa la cultura, no importa lo que tengamos, todos de alguna manera tenemos dentro nuestro esa sensación de entender, querer entender por qué, para qué estamos y por qué estamos acá. Entonces, buscamos una respuesta y nosotros vemos el universo
la naturaleza y todo eso y decimos, ¿dónde estamos? Bueno, este libro, La Génesis, los milagros y las profecías, en realidad es el compendio de filosofía más grande que tiene la doctrina kardeciana. Como buena doctrina tiene un componente científico, un componente de tendencia de espiritualidad, yo diría, y un componente filosófico, pero este componente filosófico se aplica a las conductas nuestras de forma cotidiana, no es algo teórico, es para hacerlo en la vida cotidiana, aplicar el cambio dentro de nosotros mismos. Y nos habla de todo, por eso yo voy a leer un poco, para iluminar esto, voy a leer de qué se trata. Primero habla de la existencia de Dios, pero ya desde el punto de vista filosófico, porque dice, si no hubiera un orden creador, si no hubiera un ser superior que no sabemos cómo es infinito en todas sus potestades, es lo único que podemos saber, no habría un orden establecido. Y nosotros vemos un orden y vemos una tendencia. Vamos hacia algo, todo el universo va hacia algo. Y cuando se le pregunta cuál es la prueba de saber dónde está Jesús de Nazaret, dónde está Dios, los espíritus dicen en el mismo axioma que ustedes saben siempre, no hay efecto sin causa. Si nosotros vemos, sabemos que estamos, sentimos que vivimos, vemos la naturaleza, alguien lo hizo. Y la naturaleza en sí mismo, por sí solo, no es algo que se autogenere. Algo estuvo detrás. Y es eterno. Y es infinito. Eso estamos seguros, porque si hubiera finitud, ¿qué hay después? Entonces habría otra cosa que no sería Dios. Nosotros llamamos Dios a eso. Es eterno, porque es desde siempre. Bueno, entendiendo eso, y entendiendo que las leyes son infinitamente buenas, infinitamente sabias, infinitamente justas, a partir de acá vamos a buscar las explicaciones necesarias para entender un poco de eso. Cuando nos hablan del bien y el mal, nos dicen claramente que no hay una concepción de un ser concreto que represente al mal. No hay dos potencias, una mala y una buena. Dios es infinitamente sabio, infinitamente justo y poderoso. Entonces, la maldad, el mal, es el concepto general de la maldad de los seres que estamos todavía acá. La ignorancia que tenemos y que nos hacen ser malos. Se va a ir disipando con el tiempo. El papel de la ciencia acerca de la Génesis. Entonces acá viene un aporte muy importante que hace desde el mundo espiritual sobre todo lo que la ciencia dice y las religiones tradicionales dicen. Entonces hablan sobre el tiempo y el espacio, sobre la materia, como nosotros la vemos, las fuerzas que regulan las leyes naturales, la creación universal, todo lo que es el macrocosmos y el microcosmos, y nuestro propio cuerpo también. Y las eras, como nosotros la vemos geológicamente, las teorías de la formación de la Tierra, ellos expresan también eso, acompañan de alguna manera. El diluvio bíblico, los cataclismos futuros que vienen, que estamos pasando nosotros ahora,
La génesis orgánica, ¿cómo se genera? Biológicamente hablando, cuerpo biológico. Después habla de la génesis espiritual. Nos muestran cómo somos nosotros capaces de impulsar eso. Y cómo el Padre Creador, ese Dios Creador, nos pone a nosotros siempre la posibilidad de, liberados a nuestro libre albedrío y buen criterio, caminemos en la búsqueda de la perfección. Habla del periodo de los 6 días de la génesis mosaica, y acá se dice que es un concepto de tipo sistémico, porque cada día son eras, en realidad. Se puede hacer eras, y se dice que Dios el séptimo día descansó. Bueno, eso es una forma de expresión religiosa, pero sí, es en general para pensar. Una de las cosas interesantes es que nosotros, como decíamos también en el otro programa, el hombre mediocre, el común del planeta Tierra, todavía no alcanzamos mucho de evolución. Entonces necesitamos líderes. Vamos a mostrar los principios, los líderes principales. Moisés, Jesús de Nazaret, Mahoma, Buda, ahí lo que vemos es la energía del interior de Buda. Él se pone en meditación y sale esa, para los videntes y los que pueden ver, es la exteriorización de la energía que todos tenemos, la energía vital, pero él la potencia con sus pensamientos. Después, Kardec, como uno de los líderes principales. Mostrame a Kardec. Mostrame a Kardec. Ahí está. Muy bien. Este señor, que lo vemos ahí, es una de las figuras que tiene. Era así de respetable en su vida, la última existencia en Francia. Lo vemos con ese semblante serio de trabajo permanente y de analista capacitado. Bueno. Pero también tenemos líderes en el mundo para que la mediocridad en que nos encontramos se vaya moviendo un poco, buscando. Hoy ustedes están buscando esto que están escuchando. Espero que esto los movilice también, como me movilizó a mí, ¿no? La búsqueda. Porque estos son joyas que nosotros tenemos en la visión universalista de planeta Tierra. Y Martin Luther King, un líder, le costó la vida el impulsar sus ideas. Mahatma Gandhi, miren ustedes las épocas, ¿no? También le costó la vida. Mandela, no lo pudieron encarcelar, no lo pudieron matar, pero estuvieron encarcelados muchos años. Juana de Arcos, acá lo vemos como la doncella de Orleans, cuando lideró el ejército francés que estaba huyendo en la derrota y lo sacó triunfante y liberando a Francia de Inglaterra.
Tupac Amaru, este líder que vemos ahí, por supuesto producido, fue descuartizado por los españoles. Los imperios siempre tienen eso, ¿no? Los líderes, porque los líderes tienen algo muy importante. Convocan, las masas los siguen, pero después se diluyen en la continuidad de todos los días. Nos diluimos. Entonces los líderes quedan sin fuerza. Y ahí es donde aprovechan los poderes que fueron afectados y los aprovechan a masacrarlos de alguna manera. De eso tenemos muchos líderes así. Nosotros podríamos estar hablando mucho, pero no quiero hacer nada de fuera de temas políticos actuales. Entonces por eso no tocamos esto nada más. Después vamos a ver los milagros y las profecías. ¿Qué son los milagros? Milagro es la ausencia de la aplicación de una ley natural. El único que podría hacer eso es esa potencia creadora que la creó, Dios. Pero Dios en su infinita misericordia e infinita sabiduría hizo leyes que contemplan todo, el 100%, no necesariamente tiene que suspenderse nada. Entonces, fíjense en ustedes, hay algunos milagros de Jesús que lo vamos a interpretar a la luz de esto. La hija de Jairo. La hija de Jairo estaba muy enferma, era una chiquita de 5 años, muy enferma y ya casi a punto de morir. Jairo lo busca a Jesús y le pide que pida por ella. Va a la casa de Jairo y le dice, cuando llega Jesús, saca a las personas que estaban ahí y todas por curiosos alrededor de la chica, se retira, se queda sola él con la chica y con los padres, y le dice palabras así: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se despertó y caminó. Nosotros sabemos que cuando el espíritu se va, se rompe el último lazo. No hay manera científica de mantener eso. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? Muchos casos hay hasta el día de hoy, siempre hubo, que corresponde a estado de catalepsia. La persona queda como en estado de muerte. No se sienten los signos vitales, no hay ningún indicio de respiración, nada. Está en un estado de torpor, se dice científicamente, cuando la persona queda al mínimo gasto de energía. Jesús sabía eso. La energía que emanaba de la mente de Jesús, cuando decimos mente es pensamiento y amor, todo junto, lo llama, así como llamó a Lázaro y le dijo, levántate y sal, también le dijo a la niña eso, y la niña despertó, la llamó, la despertó de ese sueño. Otro caso estuvo con la viuda de Naín. Naín, un poblado.
Y pasa Jesús por allí y se cruza con un cortejo fúnebre donde iba un niño, un hijo, con su madre dolorida viuda sola, y la gente, vecinos que la acompañaban. Y entonces él se conmueve por el sufrimiento de la madre, y cuando pasa cerca toca el féretro y de ahí se detienen todos, porque lo veían como un profeta, alguien nuevo que no conocían, pero... Y él le pregunta, mujer, ¿por qué no sufras, no llores? Y le dice al hijo que se despertara y se levantara. Y así fue. También allí Jesús mostró sus capacidades para que sus mensajes fueran reales, fueran valorados. Es la forma en que el pueblo podía entenderlo en ese momento. Y así también pasó cuando Jesús camina sobre las aguas. Él puede, un ser, bueno, puede hacer una levitación de su cuerpo. Estamos hablando de cuerpo físico. Según el grado de potencia que tiene, puede transmutar su energía, la energía, a través de su energía puede transmutar pierde peso a la materia. Y entonces aparentemente flota. Son cosas que se pueden dar explicaciones científicas hoy. El otro es cuando los peces, cuando Jesús le dice a Pedro que tirara de nuevo pasan todos una noche tratando y un día tratando de pescar y no pescaban nada. Vienen cansados y Jesús los espera en la orilla y le dice que volviera a salir y tirar la red. Y cuando lo hacen, se llenó las redes de peces que un poco más vuelca la barcaza. ¿Qué pasó ahí? La energía de Jesús convocó a esos personas, seres, compañeros de vida, que eran los peces que estaban ahí, para que pudieran ser pescados. Todo esto tiene una explicación muy válida. Hay fenomenologías que se pueden explicar. Así es como nosotros tenemos que empezar a entender estas cuestiones. Nosotros tenemos que empezar a entender estas cuestiones de una manera muy abierta, para que nos ubiquemos. Yo espero que de alguna manera esto, que a su vez también, así como a Kardec le cambió la vida, porque cuando le dan la tarea, él preguntó con humildad, ¿no? Si yo no acepto, ¿qué pasa? Otro tomará tu lugar. Nosotros lo vamos a hacer con vos, nos pareces bien, pero si no querés no estás obligado. Y Kardec lo asume, pero también le dicen cómo le iban a cambiar las condiciones, porque él iba a tener que, además de tener todo esto hecho, que no fue sencillo. Ustedes piensen que cada libro registraba traducir las cosas a pensamiento lógico. Es decir, si una cosa no se contradecía con la otra, si se contradecía había que descartar y volver a replantear. Llevó tiempo hacer un análisis de fondo de cada uno de los libros. Pero a su vez después Kardec siguió dando
charlas, conferencias, tuvo que hacer viajes. Los viajes de esa época no eran sencillos, no era tomar un ir en coche o con algún vehículo, ¿no?, que lo pudiera acercar, sino que había que pasar horas arriba de un carruaje para llegar al destino y hacer eso. Encima recibía muchísimo material de consulta, de cartas, y las tenía que leer y contestar. Así también se fue haciendo de seguidores y amigos que desde la primera hora estuvieron con él trabajando. Bueno, eso es muy interesante que Kardec hizo, pero nosotros también nos va a pasar. Miren, cuando uno entra al cambio que uno quiere hacer con esto, si a ustedes les interesa, van a encontrar que tienen que empezar a replantearse un montón de cosas. Porque ¿quién no tiene la conciencia? Todos. Yo no puedo tener una doble vida en el sentido de pensar de una manera y actuar de otra, porque eso a la larga me termina generando un conflicto. Entonces, para no vivir conflictuado, porque después se paga con otras cosas, se paga con tensiones, con estrés, con una serie de situaciones, porque, mire, el estrés puede venir de muchas maneras. El estrés puede venir por las presiones normales de la vida cotidiana. Uno no llega a fin de mes, tiene carencias económicas, tiene carencias a veces afectivas, extrañas personas, todo lo demás. Y bueno, entonces eso genera un cambio drástico en nosotros. Pero eso es más o menos manejable. Pero cuando empezamos a tener una contradicción interna, cuando nosotros empezamos a decirnos a nosotros mismos, yo tendría que hacer esto, pero voy a hacer esto porque no quiero perder la situación que tengo, ahí empieza a haber una desincronización interna entre lo que pienso y lo que hago. Y eso a la larga termina dando tensión interna con un grado de estrés profundo que termina en una patología, que termina en una especie de rasgos esquizoides, puede ser, o bien entrar en una situación de crisis existencial. Y cuando eso ocurre hay que tener cuidado también de tener firmeza para encontrar la salida, porque si no, uno piensa que es fácil, que sería morir. Sobre todo que en el espiritismo te dicen la muerte es algo natural, sí, la muerte. Pero buscar la muerte o suicidarte es directamente un crimen contra las leyes naturales y perder una oportunidad que hemos pedido de hacer una experiencia humana y la rechazamos. Este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que realmente nos tiene que hacer valer de las grandes posibilidades de manejar un mini universo interior. Regulamos todos, a veces no nos damos ni cuenta, lógicamente, porque, por ejemplo, los procesos digestivos son procesos que funcionan automáticamente, pero lo hemos adquirido en épocas donde estábamos como principios espirituales, en otros grados, no estábamos todavía como seres humanos. Eso se fue adquiriendo poco a poco. Entonces hoy en día nuestro organismo lo hace a través del subconsciente o el inconsciente,
o podemos decir el sistema vagotónico, el sistema del gran simpático, que es el sistema nervioso, que es un gran regulador, que nosotros ni nos damos cuenta, nos mantiene el equilibrio interno, la homeostasis interna permanente. Bueno, eso es interesante de tener en cuenta y valorarlo. El cuerpo hay que cuidarlo hasta el final. A veces con el tiempo tenemos problemas, bueno, o tenemos que cuidarlo lo mejor que podamos, no lo exijamos más de lo que se puede hacer. Eso es interesante y que tenemos que entender. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo para después continuar. Una pausa para una mirada con la otra visión. Estamos escuchando Una mirada con la otra visión. Una mirada con la otra visión. Te invito a dejarnos tu comentario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Una mirada con la otra visión. Bueno, da para pensar, ¿no? Y luego de todo esto, Kardec además escribe lo que sería después, por supuesto, coleccionado como la revista Espírita. Artículos que tienen que ver con la difusión, con la enseñanza de la nueva doctrina y sobre todo las aplicaciones, las consultas y las opiniones que va recibiendo. Consigue en ese momento el seguimiento de muchos científicos de esa época, filósofos de esa época, que encuentran lógica en lo que se está diciendo. Entonces, él va viendo con ese trabajo cómo va orientando todo. Parece mentira, pero Hipólito León de Miserville, su trabajo, el primer trabajo, lo empieza a presentar con el Libro de los Espíritus en lo que en Francia y en Europa se hacía muchas veces, las familias consideradas de clase media o ilustradas, más que clase media, en tertulias familiares o entre varios grupos de familias alrededor de un hogar a las tardes. Se leía libros y se comentaba. Entonces ahí venía un tema muy interesante porque, claro, era un tratado diferente. El Libro de los Espíritus explicaba un montón de cosas porque ya estaba alguna fenomenología puesta en evidencia. No era que había que mostrar que había espíritus, no, ya eso mucha gente lo sabía, pero no sabía cómo eran las cuestiones. Y lo que hace esta sistematización es poner no solamente en orden las cosas, sino que explican lo que quería decir Jesús de Nazaret. Él, como maestro superior, veía y sabía de ese mundo espiritual. No hacía falta que le explicaran. Jesús de Nazaret es un espíritu muy superior que vino en misión. Él vino a conducir el planeta Tierra.
estaba ya conduciendo el planeta Tierra, pero vino a orientar a los seres humanos del planeta Tierra para avanzar en la evolución. Se entiende el concepto, ¿no? Entonces, él obviamente no necesitaba reencarnar, nada. Él vino para mostrar lo nuevo, enseñar. Y después mandó a sus guías espirituales, sus ángeles guardianes, como quieran decir, pero muy superiores, vuelvo a decir, que eran el espíritu de verdad. Ese conjunto de esa playa de espíritus que llegaron con ese mensaje y se fueron. Ellos están en otras tareas también, que no son solamente en el planeta Tierra. Y entonces, ¿cómo queda? Y queda con la lógica, todo esto tiene una lógica. Cuando uno ve que en el espacio tenemos millones, miles de millones de planetas iguales a la Tierra, miles de millones de galaxias, nosotros decimos, qué maravilla. Pero miremos en el microcosmos, vamos a pensar en el mundo de las bacterias, no, en cada vez más pequeños personajes que tenemos ahí. Llegamos hasta algo que se llama los priones, pero podemos ir más bajo todavía, mucho más profundo. Y también es infinito. Y miramos dentro nuestro y decimos, qué perfección, cuántos millones de seres microscópicos que están trabajando, defendiéndome en las vías internas mías, en la piel, constituyen la tercera barrera defensiva en mi sangre, constituyen la barrera defensiva en los alvéolos pulmonares para que haya circulación de oxígeno y venteo hacia afuera de las moxas que puedan haber, pero que no se penetre ninguna infección por ese lado. En el intestino también. En la digestión del intestino, en cada parte de nuestro intestino, cada zona tiene una etnia diferente, por decirlo así, de bacterias, miren ustedes. Y entonces, que cuando ellos se mezclan un poco, se confunden entre sí, o se pierde un poco la capacidad que hay, que prácticamente quedó disminuido la progenie, se generan los dolores de panza. A veces porque esos dolores de panza que no son de materia, sino que es porque no se puede controlar qué sucede, algo está pasando, que evidentemente está cambiando la lógica que tenemos todos constitutivamente. Y bueno, y hay que entender eso, pero ¿quién regula todo eso? Nuestra conciencia, nosotros estamos despertando a eso, ese conocimiento. Y fíjense ustedes qué interesante, porque ahí es donde tenemos que sabemos que tenemos que comenzar la vida de otra manera. En la ciencia empezó, pongámonos en la ciencia de 1600, 1500, cuando era ciencia y una mezcla también de alquimistas, de astrólogos, astrónomos, que había anatomistas que se tenían que ocultar para que no lo descubrieran, trabajando con cadáveres, pero que ellos querían aprender. Y gracias a eso se fue ampliando las fronteras de la ciencia. Todo eso suma y llega hasta hoy, donde cada rama de la ciencia hay que dedicarse para investigarla bien, muchísimas horas del día, muchos días del año,
muchos años de vida. Entonces a veces no es posible que ningún ser alcance a tener una visión completa de todo esto. Nosotros tenemos que ver eso también. Y también tenemos que entender que esa separación que se hizo es ficticia, de decir, esto es religión y esto es ciencia. No, no. Cultura, ciencia y fe son toda una serie, están todos integrados. Por supuesto que a los efectos de según que estamos hablando, tenemos que hacer un apartado. Por ejemplo, hoy estamos haciendo esta charla, ¿no? Para que ustedes puedan estar escuchando y yo pueda estar transmitiendo acá, tuvimos que hacer un momento de acomodamiento de las otras actividades nuestras. Bueno, así pasa en todos lados. Pero eso no quita que no estemos integrados en todas las cosas. Nosotros tenemos que tener, los seres humanos tenemos que entender que el universo es, desde el momento que abrimos los ojos, nuestra conciencia toma conocimiento de lo que está alrededor e internamente también. Eso es nuestro universo. En este momento, el universo mío son ustedes. Si yo miro los ojos, dirijo a los ojos hacia el espacio, ese también es mi universo. Si escucho el latido de mi corazón, ahí está mi universo. ¿Está claro? Entonces, hay que mirar cómo hacer para manejar todo esto y para qué. Y sobre todo para que sea de provecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sacamos de la doctrina kardeciana? Conducta. Conducta. En primer lugar, vamos a mencionar las conductas para que se entienda. A nosotros nos dicen siempre que no mates, no hagas esto, no hagas lo otro. Y eso es conducta. Pero en realidad, nosotros tenemos que entender que la conducta va más para adentro, es más profundo todavía. Conducta es valorar toda la creación que está alrededor nuestro. Tratar de no generar problema en ningún ecosistema. Tratar de no lastimar ninguna especie que fuera innecesariamente, ¿no? No estamos hablando de plagas, ¿bien? Pero sí tenemos que hacer ese tipo de trabajo. Tenemos que también cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, no exponerlo al exceso de cualquier cosa. Eso del pecado muchas veces, no, porque esto es pecado. Eso cambió, se entiende que no. Que todo lo que el Padre Creador nos pone a nuestro servicio para que lo sepamos usar y lo usemos criteriosamente, todo. Y la regla de oro es no abusar, no lastimar a otro. Entonces ahí es otro tema. Ahí el pecado no es el pecado, sino que sería, le estamos generando un problema o un daño a otra persona. Entonces tenemos que tener mucha precaución en hacer las actividades nuestras, cualquiera que queramos hacer, sin cometer abusos. Si yo, por ejemplo, soy un compañero de trabajo de alguien y le pido que trabaje más de lo que debe, una vez podrá ser por algún motivo, pero si no después sé que lo estoy lastimando a él, a la familia, a lo que fuera. Entonces uno tiene que tener ese criterio de decir esto no lo puedo hacer, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Y eso no es la aplicación de lo que decía Jesús de Nazaret. Y muchos líderes también que tuvieron la humanidad, sin llegar hacia Jesús de Nazaret, dijeron lo mismo. El amor por la patria, el amor por el otro, la comunidad en que pertenecemos, tratar de entender a los demás, hacer entelequia para
comprender la situación que puede estar viviendo otra persona. Eso ayuda muchísimo más que cualquier tema. Yo espero que estas cuestiones así que estamos hablando les permitan a ustedes encontrar un camino. Yo voy a seguir, obviamente, en los programas que salgan ya en vivo, diciendo las cosas como son, cómo se ven desde el punto de vista del evolucionismo anímico, cuando son temas particulares. Por ejemplo, lo que pasó con el fútbol, o cosas cotidianas de la vida que son del momento y nos lastiman o no lo podemos entender. Ustedes saben que yo soy crítico de muchas cosas. Bueno, está bien, pero esto yo quería que ustedes supieran de dónde sale y que tuvieran la posibilidad de conseguirse los libros. Si ustedes quieren, yo les diría que el primer libro que tendrían que leer es el libro de los espíritus. Lo hacen de a poco, siguiendo sistemáticamente el orden, tratando de entenderlo. Si tienen tiempo pueden hacer algún curso. Ahora se hacen muchos cursos virtuales. Bueno, y así se va hablando. Nosotros tenemos en ese sentido muchas posibilidades de poder ayudar a los demás. Hay varias instituciones que pueden estar a disposición para eso. Después está el entender cuál es la relación entre todos los seres humanos, cómo nos vinculamos a través del pensamiento, pero el pensamiento que contiene la fuerza de la voluntad nuestra con el pensamiento, con la intención que tengamos y con el amor que pongamos. Son dos temas a pensar y a desarrollar, con el amor que pensemos y actuemos. Ahora, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y con eso que nosotros vamos viendo, es una cuestión de fuerza de voluntad de todos los días, y sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes, ¿qué son en realidad? Los jóvenes no son otra cosa que almas ya viejas, experimentadas, que vienen a reacomodarse de vuelta, como nos va a pasar a nosotros. Pero hoy en día los jóvenes tienen una visión más amplia. Primero, que no están atados a condiciones como hacíamos nosotros. Segundo, que están buscando cosas, respuestas. Si uno se le pone un poco enfrente, como yo siempre digo, como maestro ciruela, el joven nos mira y nos dice: espérate, vos me estás diciendo qué tengo que hacer yo, ¿por qué no lo hiciste vos? Mirá el ego que tengo, ¿en qué mundo me dejas? Entonces, tenemos que escucharlo, tenemos que entenderlo y tenemos que transmitir nuestra experiencia hasta donde podamos. Y ahí el joven lo escucha. Pero es un momento donde en la Tierra no tenemos tiempos. Vivimos corriendo contra el reloj. ¿Por qué? Porque nos aceleran los tiempos así. Por eso estamos todos bueno, esa es la palabra, psicóticos, vamos a decir. Y eso es interesante de tener en cuenta todos los días. ¿Cómo hacemos para calmarnos un poco? Tomarnos el minuto, frenar lo que estamos haciendo, tomar el minuto y referirnos a lo que conocemos de la doctrina. La doctrina kardeciana abre el mundo del conocimiento. Si uno es científico, esto te va a enriquecer muchísimo. Si no sos científico, también te va a dar un camino. Y vos me dirás, pero choca contra el budismo, contra el yoga, contra las meditaciones, nada. No, para nada. Todo se puede integrar con la doctrina kardeciana. Eso tiene
un valor potencial muy grande, muy grande. Todo puede ser relacionado y vinculado, todo. Entonces, hay un tema que muy grande de valores que tenemos que ver, que tomar. Los dejo para pensar, para meditar. Este tema es para meditar. Esto que estamos hablando hoy, que les presento así, es lo que a mí me sirvió, a nosotros, porque es el grupo familiar, como para comprender la vida y tomar un rumbo. Verdaderamente ser libres, pero aprender a ser libres respetando la libertad de los demás. Bueno, espero que les haya servido. Estamos llegando al final de los límites de los espacios que podemos emitir. Nos veremos, Dios mediante, el próximo viernes. Gracias por compartir este espacio radial. Gracias por elegirnos, por elegir una mirada con la otra visión. Hasta la próxima.